Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Qué delicia tenerlos nuevamente en Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos desarrollado para quienes nos visitan por primera vez. Es un espacio que hemos diseñado desde el marzo del 2020, cuando un virus nos confinó a todos y decidimos desde ese momento y hasta hoy, en forma indeclinable, mm, desarrollar este espacio para que nos encontremos en comunidad de conocimiento y sin carácter comercial a hablar sobre lo que nos gusta y nos apasiona, que es la gestión de riesgos, la gestión de oportunidades, la gestión de crisis, gestión de continuidad de negocio y todos los apartes que concurren en el mundo de la gestión de riesgos, el cumplimiento, la prevención del lavado de activos, la gestión de riesgos de desastres, la gestión de riesgos legales y todas esas cosas que todos los días nos ocupan en nuestro diario quehacer, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones o en nuestro desarrollo profesional. Claro, la gobernanza también, Luis. Muchas gracias por tu aporte, como siempre, muy atinado. Nos acompañan personas desde España, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, República Dominicana, de muchas latitudes de Hispanoamérica, desde México también, porque hemos hecho un esfuerzo, un ejercicio bonito, en el que nos sentimos muy orgullosos, a través de estas 122 encuentros. Llevamos 122 conversatorios hablando sobre todos estos temas que hoy pueden encontrar tranquilamente en nuestro canal de YouTube de Zona Segura. O sea, pues buscan www.youtube.com/Zona Segura SAS y ahí van a encontrar en nuestro canal y van a encontrar todos los conversatorios ya grabados y listos para que ustedes los puedan utilizar en sus clases, en sus focus, con sus equipos de trabajo, y recordar también algunos temas de consulta. Eh, en estos 122 eventos, lo que hemos hecho con todo el cariño es traer expertos de diferentes latitudes y de diferentes temas para que nos hablen sobre, desde su experiencia y con su conocimiento profundo, sobre estos temas que hoy nos ocupan. Y hoy tenemos que contarles que este es nuestro último conversatorio de este 2022. ¿Por qué es el último conversatorio? Porque dentro de 8 días vamos a acompañar a la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros de AIGIRIS y a nuestra gran amiga Isabel Casares en el fórum que se va a desarrollar desde la asociación en los días jueves y viernes de 6 a 9 de la noche. Eh, y les vamos obviamente a compartir los enlaces para que puedan registrarse y asistir de forma gratuita a esa formación, que también podrán certificarla, creo, con la IGIRIS, pero ese es un tema que resolverán ustedes con la asociación. El caso es que ahí vamos a estar aprendiendo, debatiendo, conociendo y compartiendo opiniones y conceptos con nuestros colegas de toda Iberoamérica
en ese espacio de la próxima semana. Y ahí cerramos nuestras actividades de 2022. Les tenemos una sorpresa, la estamos terminando de editar. Como ya, si ya les dije editar, les estoy dando un spoiler del tema. Es un texto que vamos a compartir con ustedes con motivo de la Navidad y también de entramos en la recta de cumplir 20 años, son asegurados a cumplir 20 años ya como organización acompañando a otras organizaciones en los temas de formación, de consultoría y de software para la gestión de riesgo. Eh, Bienvenidos, bienvenido Adriana María, Daniel, Diana María Gómez, Edna Ortiz, Eduardo Flores, Elizabeth Lopera, Estefanía, Héctor David, Hugo Albeiro, Hugo Armando, Hugo Guzmán, qué bueno verte, Jessica Gómez, Juan Felipe Correa, Luis Cachay, Manuel Sicar, Marcela, Michelle, Mónica Andrea, Mónica Pérez, que también nos acompaña. Hoy en el panel le pedimos excusas a Mónica porque a última hora nuestro equipo de comunicaciones no incluyó su fotografía, pero hoy vamos a tener a dos profesionales, dos expertos profundos en los temas que nos convocan, que es auditoría basada en riesgos de protección de datos. Un tema que parece sencillo, pero en realidad es bastante espinoso y por eso quisimos invitar a estos dos personajes. Bienvenido, Diego Andrés Trujillo García. Diego, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Y tenemos a Mónica Andrea Pérez Alarcón también. Mónica, enciende tu cámara, porfa. Hola, Mónica, qué bueno tenerte aquí también. Y estos dos personajes nos van a acompañar eh, esta tarde para que hablemos sobre protección, auditorías en protección de datos personales. Abogados, expertos, conocedores de la materia. eh, no me voy a poner a decir toda la hoja de vida porque ellos son muy jóvenes, pero han estudiado demasiado. Han estudiado demasiado, han estudiado en escuelas y universidades muy reconocidas de el país y de Europa y han tenido un desarrollo académico muy interesante y hoy nos acompañan y nos sentimos muy orgullosos de tener a estos dos paisanos, colegas, conversando hoy sobre protección de datos. Saluda, por favor, Mónica, luego saluda a tu público, Diego, no sin antes hacer la advertencia a todos los que nos acompañan hoy, que ya vamos por 28 personas, que cada vez que quieran hablar, con toda la tranquilidad del caso, midiendo pues obviamente el tiempo, porque recuerden que este tiempo es corto, levanten la manito que está en reacciones en la parte superior del menú y les concedemos la oportunidad de hablar. Eso sí, por favor, prendan su cámara para poder hacer su intervención. O si están en el carro, como está Oscar, que va manejando, pues entenderemos que no puede prender su cámara. Mónica saluda a nuestros invitados, luego Diego, y empezamos nuestra conversación. Perfecto. Carlos, un gusto. Gracias por la invitación. No sé si me están escuchando bien. ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Un gusto saludarlos, un gusto saludar a las personas que nos acompañan esta tarde desde todos los países, de diferentes países que mencionó Carlos, y espero que aprendamos mucho y que compartamos mucho conocimiento el día de hoy en este conversatorio. Un saludo, por supuesto, a mi compañero Diego, y acá estamos. Muy bien, Diego. Carlos, un gusto y pues a los asistentes también un honor estar con ustedes en esta tarde. La verdad, las invitaciones de Zona Segura y los conversatorios pues que ya celebraremos pronto, eh, la cantidad que llevan, eh, pues me parecen muy enriquecedoras. Agradezco pues como la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes sobre gestión, en este caso sobre datos, y no, pues esperando poder aprender y desaprender, sobre todo, como dice mi compañera Mónica, a quien también saludo. Muy bien, ocupemos más tiempo en las formalidades y empecemos a hablar
sobre este tema. Antes de ahondar sobre el tema de las auditorías de los sistemas de gestión de riesgos y protección de datos, sería bueno realizar algunas precisiones conceptuales, entendiendo que nos vamos a referir a las normas colombianas por nuestro origen, pero en cada uno de los países que he nombrado hay una normatividad muy similar en estos temas, porque esto no es un tema solamente de Colombia, sino un tema mundial. Entonces, no sé quién de ustedes dos se atreve a meterse en este berenjenal de las normas. eh, ¿Cómo se han definido los lineamientos sobre el tratamiento de datos personales y cómo ha sido la evolución normativa al respecto? ¿Quién de ustedes? Si quieres, Diego. si quieres, Diego, si quieres, dale. sí. No sé si están viendo ahí la presentación Sí, señor. para pues tener un slide por lo menos de apoyo y abordar pues como ese tema conceptual que me parece muy importante, porque lógicamente antes de abordar pues un proceso de auditoría que en principio digamos que busca medir unos parámetros de cumplimiento y verificación de conformidad de un sistema u otro o de un programa, pues es preciso que estemos sintonizados y hablemos el mismo idioma. No todo el mundo está familiarizado con este tema de los datos personales, pero sí que es verdad que se ha desarrollado como algo relativamente armónico en la normatividad mundial. Por ello, digamos que podemos identificar básicamente dos sistemas y dos formas de abordarlo. Por un lado, que es nuestro referente inmediato en países de Latinoamérica, Colombia, pero también los otros que de pronto vinculan a nuestros colegas asistentes, está el ordenamiento de la Unión Europea, pues que sabemos que es el referente por excelencia y pues en su exigencia es de los más proteccionistas. Desde esa perspectiva, se ha tratado el tema de los datos personales como un derecho fundamental, autónomo. Diego, ponlo en modo presentación para que veamos la pantalla completa, porque a mí ya la casi sesentañez no me deja ver muy bien las letras. Entonces Eh, ponlo en modo presentación. Ahí está mejor. eh, Ponlo en modo presentación abajo, Ok, espérate. pantalla completa. Sí, es que ya a mí me aparece nuevo presentación, pero no, no sé por qué Ah, se actualiza. bueno, Espérate. en pantalla completa. O duplicar pantalla. A lo mejor te sale así. Espérame un segundo. Entonces, cuando estamos, digamos, tratando el tema de los datos, pues tenemos dos vertientes principales que no diría yo que se contraponen, pero sí se complementan. Por ese lado, desde la óptica del derecho fundamental, es que nosotros nos hemos alineado, en principio, por ejemplo, en el sistema colombiano se entendió que era un derecho que iba vinculado, orientadas y pues que buscaban proteger la libertad personal, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. Entendiéndose eso, después la Corte Constitucional viene a hacer unas aclaraciones en sus sentencias y pasa a decir que no, que el derecho, digamos, a la habeas data es un derecho autónomo y que merece como tal especial protección, que incluso se extiende dicha protección al ámbito penal, pero pues digamos que esta vertiente no es la única. Desde el derecho anglosajón, específicamente desde Estados Unidos, se ha entendido el derecho vinculado a los datos personales como algo asociado al derecho del consumo. Es un tema ya más de derecho del consumidor y no tanto un tema constitucional. Entonces, digamos que las garantías por eso vemos que se refuerzan. Es por ello, por ejemplo, que en Colombia la ley 1581 de 2012 tiene un carácter estatutario, ¿cierto? Y tiene, digamos, un régimen de protección que busca ir al núcleo esencial de protección de un derecho fundamental, ¿cierto? El dato personal se define, como ustedes pueden ver ahí, como cualquier pieza de información, eso es importante, vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Desde ahí empezamos como a decantar un poco el concepto, porque entonces cuando hablamos de datos personales,
se entiende que hay datos, digamos, vinculados a personas físicas. Los datos personales, digamos, que van atados bajo esa corriente a un derecho fundamental y pues lógicamente los fundamentales son personalísimos y son, digamos, asociados a personas físicas. Eh, Otra precisión conceptual importante son los actores que están, digamos, interactuando en esta normatividad. Sea cual sea la designación que se le dé en los distintos ordenamientos, básicamente son tres. Uno, que es el titular, lógicamente es la persona sobre quien, digamos, se están recopilando, tratando, utilizando los datos, es el que tiene, digamos, el derecho fundamental protegido. Segundo actor es el responsable. Y esa diferencia entre el responsable y el encargado es muy importante porque es muy difícil de entender a veces porque en algunas ocasiones esas dos calidades confluyen. Me explico. Cuando en una organización tenemos un responsable del tratamiento de los datos, quiere decir que ante cualquier requerimiento por parte de un titular, una solicitud de dada de baja de los datos o de una modificación o una corrección, pues en principio es el responsable quien debe atender esa solicitud. Es la persona, digamos, encargada de atender unos deberes y unas obligaciones y es quien jurídicamente debe salir, digamos, a garantizar el derecho de los titulares. Sin embargo, como el tráfico mercantil ha evolucionado y pues más en el tema digital, existe la posibilidad de que ese responsable delegue el tratamiento en un tercero. Puede ser persona jurídica o una persona natural. Ejemplo, cuando, por ejemplo, vamos a contratar como empresa con un tercero que es una empresa que paga nómina, o cuando nos van a hacer, por ejemplo, un análisis de data, un data analítica, ¿cierto? Entonces ahí va a haber un encargado que es un tercero con el cual el responsable tiene de por medio digamos, un vínculo contractual y que como tal también adquirirá por reflejo unos deberes y una responsabilidad. Entonces, esa minucia es importante porque está en todos los sistemas de protección a nivel mundial. Diego, una pregunta ahí en la mitad y es, haciendo el ejemplo, yo voy al centro comercial, hago unas compras y en esas compras me dicen, la administración del centro comercial me promete que me va a dar unas boletas para la rifa de un carro ahora en diciembre. Yo voy y le entrego unos datos a la administración del centro comercial. Ellos son los responsables del dato. Pero esa base de datos de registrados se la entregan a la empresa operadora que va a hacer el sorteo. Estoy bien ahí. Y Sí, ese es el encargado. esa es la figura. Si lo Ya, quieres listo. aterrizar aún más, por ejemplo, el tratamiento, que eso lo veremos a continuación, el tratamiento no solamente es procesar los datos, sino que incluye el recaudo de los datos y el Sí, almacenamiento. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a un ejemplo muy, digamos, puede ser folclórico, en una propiedad horizontal, que también están, digamos, en principio vinculadas cuando ustedes están entrando a una unidad, a un conjunto residencial y les piden, digamos, que hagan un tratamiento, hagan una recolección de unos datos de ingreso. En principio, el encargado, ¿quién será? Será la persona que los está recopilando, porque la recolección es una de las formas de entender el tratamiento. Entonces, en ese caso, pues para ponerlo muy folclórico, podría ser la persona que atiende la portería o la recepción. ok. Ya el responsable es la propiedad horizontal como tal. En tu ejemplo es perfectamente válido. Los terceros que están gestionando esos datos para hacer el sorteo serían los encargados, pero responde quien los recauda y quien obtiene la autorización, que sería La el administración del centro comercial. del centro comercial. Sí, Ok, señor. sigue, por favor. Bueno, entonces, hecha esta precisión, tenemos que tener también en cuenta que se han podido identificar varios tipos de datos. Al menos encontramos en este slide 4, que son los que trae, digamos, la normativa y casi toda la doctrina, que pues básicamente son los datos públicos, que son de libre conocimiento, cualquiera puede acceder a ellos. Por ejemplo,
el registro de mercantil, la información que aparece en el certificado de Cámara de Comercio, en RUES, etcétera, etcétera, o el estado civil, por ejemplo, de las personas. Hay un dato que, digamos, ya tiene un carácter de privado porque tiene, digamos, un conocimiento y un acceso restringido, que en principio solo corresponde ese acceso al titular, que son, por ejemplo, los ingresos mensuales de una persona. Nadie en principio tiene por qué saber cuál es mi nivel de ingresos, entonces ese, por ejemplo, es un dato privado. Ahora, el semiprivado es el dato que no siendo público ni privado interesa al titular y a un sector que es el que decide tratarlo, recaudarlo y utilizarlo. Por ejemplo, la dirección. Si ustedes van por la calle y ven la placa de mi casa, de habitación, de mi vivienda, pues en principio eso es un dato, es una dirección. Mentiras, no es un dato hasta que no se me asocia, ¿cierto? Si ya yo digo, es que esta es mi dirección, eso se convierte en un dato porque estás asociando dos, digamos, elementos que caracterizan y que hacen parte de la esfera personal de alguien. Esa dirección por sí sola, ahí puesta, todo el mundo la puede ver, ¿sí? Pero cuando a mí me la recaudan en un formato donde yo pongo mi dirección y yo asocio esa dirección con mi nombre, ahí ya tenemos un dato, ¿cierto? Porque atendiendo a la definición, esa dirección está vinculada a una persona. Hay una categoría muy específica que son los datos sensibles, que es la cuarta y la última, digamos, de esta sección. Esos datos sensibles son aquellos que pueden conllevar a que se dé un trato diferencial o que ocurra una discriminación a una persona. Entonces son estos datos que tienen que ver con el origen étnico, con la religión, con la pertenencia a un partido político, con temas de salud o los datos biométricos. Ahí, por ejemplo, el tema de los datos de salud es muy controversial por las historias clínicas que tenemos que tener también muy presente, que por ejemplo vinculan a las entidades prestadoras de salud, pero también los biométricos. Casi todo el mundo ahora, o sea, yo ahorita estaba mirando el Mercado Libre para comprar unas cámaras y yo pensaba, pero yo voy a estar filmando unas personas que están en un lugar, ¿cierto? Y yo en principio tengo ahí datos biométricos porque estoy identificando a la persona en sus rasgos faciales, en su contextura, etcétera, etcétera. Ni hablar de los formularios en los que usted pone su huella, ¿sí? O ahora, por ejemplo, en los esquemas de poligrafía donde hacen una toma de la apertura del iris y eso incluso lo trasladan a unos operadores que están en unos laboratorios en Estados Unidos para que ellos hagan, digamos, el cotejo más acertado de la poligrafía. Entonces, pues bueno, ahí vemos que hay unas complejidades asociadas a ese tipo de datos y ese tipo de datos pues tienen un régimen especial que por ahora no ahondaremos en él. El tratamiento de datos como tal, arriba a la derecha pueden ver ese recuadro que dice cuáles son, digamos, las etapas, los elementos que componen ese tratamiento. La recolección es cuando usted solicita la información, el almacenamiento, que es, digamos, agrupar esos datos en una base de datos normalmente identificada, el uso que usted le dé a esos datos para meterlos a un algoritmo, para hacer una segmentación, para lo que quiera, digamos, desde que se le esté permitido, y, digamos, también se incluye la circulación o la supresión de los datos. La circulación es cuando una empresa, por ejemplo, de un grupo empresarial, te recoge el dato y a otra empresa del grupo va y se lo, digamos, facilita para que ellos te envíen campañas publicitarias a tu correo, a tu número de teléfono, eso pasa todo el tiempo. Y la supresión, pues como tal, es la de abajo. Yo creo que hasta ahí podemos tener como un panorama general muy claro para atender como el lineamiento que proponías, Carlos. Resumiré básicamente la evolución normativa de Colombia. Nosotros en Colombia empezamos con unos proyectos de ley por allá en el 2010. En el 2010 todavía eso no adquirió fuerza y no se volvió, digamos, ley en ese entonces, pero pues digamos el antecedente es de una década aproximada. Luego vamos a tener una primera ley que es la de Alaveas Data, pero en materia financiera. Esa es la primera
como todo, me parece muy particular que, por ejemplo, en lavado de activos primero vas por los bancos y en los datos primero vas por los bancos. Acá vemos más o menos un reflejo similar, porque claro, se buscó dar una protección a los usuarios del sistema financiero para su protección y sobre todo frente a los reportes en las centrales de riesgo. La ley 1581 de 2012 es el foco orientador, es decir, es el faro. Para nosotros tiene que ser, digamos, en Colombia, la normativa que básicamente oriente no solamente la definición de unos procedimientos, de una política, de un aviso de privacidad, sino que defina, como el objeto de la charla es, los parámetros de la auditoría. Es decir, vas a tener que cotejar tu programa de cumplimiento de temas de datos personales frente a la ley 1581 y su decreto reglamentario, porque es una ley estatutaria y es meritoria de un decreto posterior, que es el 1377 del 2013, en el cual, después de unos pronunciamientos de la Corte y la puesta en práctica de algunos primeros ejercicios, se hicieron algunas precisiones conceptuales. Luego, pues, otra normativa relacionada que ya va metiendo un poco más en cintura a los responsables, digamos, es el decreto 1074 de 2015, en el cual se estableció una obligación clara frente a unas empresas que tienen unos activos superiores a 100.000 VTs, que son más o menos 3.800 millones de pesos, que pues digamos es mucho, pero no en una empresa, digamos, pequeña o mediana incluso, de registrar, esa obligación es de registro de las bases de datos. Tiene que ver esto con el tema del almacenamiento. Luego, yo tengo la obligación anual de actualizar o registrar mis bases de datos que voy capturando, asociándoles un nombre, asociándoles el tipo de datos que recojo y la finalidad. Entonces, básicamente, esa ha sido la evolución normativa. Quisiera darle la palabra a Carlos, a alguien que está solicitando intervenir, John Fabio. Espérate un segundo, yo te contrapregunto algo. Sí. Esto es lo que nos ha dado la idea de que como los únicos que están explícitamente obligados a registrar las bases de datos son estas empresas que en realidad son empresas de gran tamaño. No quiere decir que por el hecho de no tener la obligación de registrar las bases de datos, estemos exentos el resto de hacer tratamiento de datos personales. Eso es muy importante, esa observación es muy importante, Carlos, porque en efecto es lo que ha acontecido. Como en los otros sistemas, por ejemplo, programa de transparencia, SagriLab, seguridad y salud en el trabajo, la dinámica del legislador fue imponer unos topes, apuntándole, digamos, a que en principio las empresas grandes empezaran con la implementación. Digamos que esa fue una primera aproximación, pero no se puede confundir con la obligación de registrar las bases de datos, con la obligación no solo legal, sino constitucional de implementar unos procedimientos y unos programas ajustados a la ley 1581 y que busquen realizar ese tratamiento. En principio, para resumir, están obligados todas aquellas empresas que recolecten, almacenen, utilicen o pongan en circulación datos personales. Entonces, Ok, pues yo creo que en los tiempos modernos todos estamos obligados. muy bien. Tiene la mano levantada Mónica. ¿Tú quieres hacer un complemento de lo que acaba de decir Diego? Un complemento para luego darle la palabra a John Flavio. Sí, Carlos, un complemento muy corto y es con respecto al tema que mencionaba Diego ahorita de la ley, del decreto ley 1266 que habla de la Vedas Data financiero, todo el tema bancario y va muy atinado a la pregunta que tú hacías. Es decir, resulta que la ley 1581 establece en principio una responsabilidad para las entidades públicas. Lo extiende al registro de las bases de datos y empieza a abarcar que cualquier empresario, sea pequeño, sea mediano, sea grande, debe cumplir con condiciones de protección de datos personales. Inclusive, se tenía el pensamiento o el entendido que para los bancos o las entidades financieras solamente aplicaba el decreto ley 1266 de habeas data financiera. Y la Corte Constitucional posteriormente dijo, no,
usted debe cumplir la ley 1581 de 2012 y así sucesivamente lo empezó a extender en el tipo de los datos. Y es muy importante también mencionar que dentro de la normatividad, el manejo de los datos implica unos aspectos de modificación en el 2009 del Código Penal cuando hablamos de delitos informáticos, por ejemplo, el mal uso de los datos personales, la fuga de información, cuál es la robustez tecnológica que utilizan las empresas o las entidades públicas para garantizar esa protección de los datos. Tenemos el Convenio de Budapest, que se suscribe en Hungría en 2001. O sea, miren todo lo que ha pasado en el tiempo normativo en Colombia. Para quienes nos ven desde Europa y que nos ven en otros países, se suscribe en Budapest en 2001 y Colombia lo empieza a mencionar o a hablar en 2017 y lo ratifica en 2018. O sea, tienen que pasar 17 años para que podamos hacer la ratificación. Y sin contar que nosotros tenemos con esa ley 1581, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, una delegatura de protección de datos para hablar del tema y para incluir un poco a quienes nos escuchan desde otros países como Paraguay o México. En Colombia no existe una autoridad exclusiva que maneje las bases de datos. O sea, la delegatura es muy pequeñita a comparación de cómo lo tiene México con INAI o la Agencia Nacional Española de Protección de Datos Personales. Era lo que quería complementar un poco en ese punto. Ok, bueno, tiene la mano levantada John Flavio. John Flavio, corto porque de mucho que conversar. Bueno, Carlos, de antemano muchas gracias. Los saludo desde acá, desde México, como siempre, aquí dando batalla. Yo siempre me he hecho una inquietud. En Colombia, bueno, yo estoy terminando un doctorado y es una cosa que conozco desde hace años en Colombia y creo que acá en México son un poco más respetuosos con ese tema. Uno se pregunta, cuando abre una cuenta uno bancaria en Colombia y le verifican el buró de crédito, la primera pregunta que uno se hace es, ¿ellos por qué tienen los datos personales de uno? Fecha de nacimiento, número de cédula, todo eso. Y alguna vez alguien me contestó, es que la registraduría les vende toda la información a las entidades bancarias a través de la superintendencia financiera. Sí, pero es que las entidades bancarias tienen el rol privado. Ellos no son autoridades judiciales, ellos no son ni siquiera del gobierno. Entonces, ¿por qué diablos ellos tienen todos esos datos y por qué la registraduría les vende esa información a ellos? Yo creo que eso es un Ahora mito. lo decía la compañera, es que la ley 1581 es clara a través de la Corte Constitucional sobre el respeto a esta situación. Entonces, uno no entiende en Colombia cómo manipulan toda esta información y nadie dice nada y no sé, es lo que yo no sé. Cualquier persona en Colombia ya prácticamente le saben el número de cédula a través de un banco. Ok, Diego o... Yo pienso, pues digamos que eh, la afirmación, digamos, la premisa, digamos, del argumento para mí no es, digamos, irrebatible porque no, que yo sepa, pues, digamos, eso no está permitido por parte de la registraduría, no está permitido esa transferencia. En todo caso, recuerde que ahí tenemos que tener en cuenta que algunos de los datos digamos que son datos públicos, y está hablando de la registraduría, son Estado Civil y todo el registro, digamos, en principio es público, pero además, ya si usted está hablando es de los datos de la información financiera, cuando usted empezó, digamos, en su vida financiera con su primera apertura de cuenta, seguramente en algún momento de tantos documentos que le ponen a firmar a uno cuando se acerca a un banco, aceptó el tratamiento de sus datos y ahí seguramente hay incluso una parte que dice que pueden poner en circulación para el tratamiento, que en este caso sería el uso que ellos le hacen de estudio de perfil crediticio. Entonces yo no sé si de pronto ese tema de la venta entre registraduría superfinanciera y bancos sea cierto, pero si lo fuera, digamos que tendría que ajustarse a esos lineamientos pues, que acabo de decir.
No creo que sea el caso de la venta, pero si de pronto entre ellos hubo transferencia, tendría que ser solo de datos públicos y los privados sí que, digamos que deben ser sujetos de autorización de los titulares. A ver, yo tengo una ah, inquietud, discúlpeme. ¿Cuál es el perfil del buró de crédito? ¿Es entidad privada o es entidad pública? ¿Cómo Y es que el aunque buró fuera de entidad crédito? pública, no tienen connotación de una autoridad judicial. Pero Benjo Flavio, ¿qué es buró de crédito? Porque nosotros en Colombia lo que tenemos es, Bueno, o allá lo que llaman ustedes el registro de la CIFIN, los Data datos credit. para verificar las personas no, lo que deudoras. pasa, no, lo que pasa es que la CIFIN es un acuerdo, la CIFIN es un acuerdo que tiene la superfinanciera, ¿sí? Para vigilar la morosidad de los datos y el score de crédito que tienen todos los ciudadanos en la República de Colombia que estén bancarizados, ¿cierto? Entonces, eso es un dato que es completamente estructurado, abierto y no depende de la registraduría, depende específicamente de toda la concurrencia de información financiera que se ha consolidado a través de todos los años de una persona que en algún momento haya abierto una cuenta en cualquier banco, así sea de ahorro, sea de lo que sea o usado un servicio financiero. Lo que pasa es que el, el- el formato de tratamiento de datos a uno le ponen a firmar 20 papeles y entre esos 20 papeles, las empresas de telefonía celular, por ejemplo, cuando usted compra un celular o cuando usted toma un crédito comercial, también concurren en ese registro. Y todas las garantías de los créditos en Colombia están en el Depósito Central de Valores y en Confecámaras, que es la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Entonces, eso es un sistema que está completamente integrado. Entonces, no es que se vendan, sino que de todos modos concurren los datos y hoy hay una identidad digital ya consolidada en Colombia al menos y en otros países también. Ya hay un tema que se llama identidad digital y esa identidad digital, bueno, de eso van a hablar ellos ahora más tardecito. Eh, mm, Reencauzando la cosa, porque lo que queremos es hablar de auditoría, ¿cierto? Eh, en la guía de buenas prácticas del ISMS Forum, que llegó a nuestras manos hace poco, se habla de que hay un principio importante en la materia de datos que se usa en la Unión Europea, que es el principio de responsabilidad proactiva, algo así como accountability. Ese principio lo reconoce el ordenamiento colombiano o lo reconocen el ordenamiento de la América Latina. ¿De qué se trata ese tema de el principio de responsabilidad demostrada? Yo creo que Mónica nos responde a eso. O Diego, Diego Diego, les responde eso, Diego. pero yo quiero hacer una claridad. Carlos, qué pena que te interrumpa un momentico. Dale, dale. Con base en lo que plantea Flavio, porque me parece fundamental para cómo va a avanzar el conversatorio. Flavio, dos cosas. Muchas gracias por la pregunta, porque tiene mucha razón de ser. Tú dirás, ¿cómo tienen mi información? ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó? Y es muy importante lo que tú preguntabas de los tipos de entidades. Entonces, efectivamente, no podemos confundir las entidades públicas, las entidades de economía mixta o las entidades privadas que tienen unas funciones públicas, Ujú. como las notarías o inclusive algunos bancos o algunas entidades financieras. Entonces, no lo podemos confundir. Y para aclarar tu duda, porque si no la aclaramos, queda, digamos, un poquito se nos mezclan un poquito el tema de las auditorías en los datos personales. ¿Por qué? Porque la ley 1266, el decreto ley de 2008, en el tratamiento que planteaba Diego ahorita, menciona la venta, la circulación de la información. Y eso lo establece como tratamiento. Lo que pasa es que al 2012, la Superintendencia y la Corte Constitucional y el Congreso al emitir la ley estatutaria le dijo, hey, momentico, bancos, usted tiene que empezar a regular la materia y
darle un tratamiento adecuado a esa información. Es por eso que en los tipos de datos difiere. Yo no puedo generalizar el manejo de los datos. Flavio, una cosa es tener datos biográficos, es decir, tus datos de dirección, de teléfono, de fecha de nacimiento, y otras cosas es tus datos biométricos, como datos sensibles, es decir, cuando pones la huella, cuando te hacen reconocimiento facial, cuando te hacen lectura de iris. Son dos escenarios diferentes, por eso el manejo de esa información es distinta. Ya nos va a explicar Diego lo de los principios y lo de accountability como responsabilidad demostrada de cada empresa. Registraduría es una entidad pública en Colombia, tiene unas funciones públicas establecidas y lo que estableció otra ley, que es el Plan Nacional de Desarrollo, es que le empezó a decir, oiga, registraduría, hay suplantación de identidad en los bancos y por eso es que a nombre de Flavio empiezan a sacar créditos en los bancos. O es por eso que empieza en la empresa de telefonía, como mencionaba Carlos, salieron no sé cuántas cuentas a nombre de Flavio. Entonces, lo que hizo el Plan Nacional de Desarrollo fue decir, bancos, conéctese a una base de datos pública que está habilitada desde 1968 para que usted pueda verificar la identidad de las personas y evitamos una suplantación. Entonces, no es que la vendan, porque la ley que le aplica a registraduría es diferente. Claro que deben pagar el costo de la transacción y eso es un tema pues adicional de proveedores de servicios. Entonces, ahí estamos hablando de biometría, pero en los datos biográficos, cuando a ti te llaman de bancos y demás, es una figura diferente que es la transferencia internacional de datos. La ley 1581 la regula, artículo 26 en Colombia, permite que se haga transferencia internacional entre determinadas entidades. Entonces, mencionaste muchos temas, son entidades diferentes, legislaciones distintas, tipos de datos diferentes, por ende el manejo es diferente. Y cuando hablas, por ejemplo, de lavado de activos o análisis de riesgo, hay que tener en cuenta que también se consultan listas de Naciones Unidas de lavado de activos. Entonces es por eso que no las podemos mezclar y no es que se vendan entre unas y otras, sino que hay unas disposiciones normativas, tanto nacionales como internacionales, para darle un manejo a cada dato con cada entidad. Que sí, que si usted verifica, banco, usted me está vendiendo la información y es por eso que te llaman, por ejemplo, en mi caso, en Colombia, me llaman del Banco Pichincha o me llaman de Bancamex o de Definitivo, de otros bancos, es por ese tipo de figuras de la Ley 1266 de 2008. O sea que son distintas y el manejo es diferente dependiendo del tipo de dato, dependiendo del tipo de entidad y dependiendo de la robustez tecnológica que se utilice. Esto lo vamos a ir desarrollando en lo largo del conversatorio para que sea más claro. Perdóname, Carlos, por extenderme, pero me parece importante hacer la claridad. Pero por amor de Dios, es que esto, de eso se trata, de tener claridad. Entonces, responsabilidad demostrada, Diego. El principio que tú mencionabas, digamos, que está en la guía de la ISMS, lo denominaron distinto, se llama principio de responsabilidad proactiva. Pero ese principio lo acoge el legislador colombiano y le da otro nombre y se llama principio de responsabilidad demostrada. ¿Me puedes pasar, por favor, la diapositiva un segundo? Claro que sí. Permíteme que se me... El diapositiva, ya. Básicamente ese principio pone en conjunción varios aspectos. Primero, algo que acá estamos muy familiarizados con él y es el enfoque basado en riesgos, la autorregulación, ¿cierto? Y también un esquema de responsabilidad casi que objetiva, cuasi objetiva, o en todo caso que es presunta. Por eso se llama principio de responsabilidad demostrada, porque cuando yo hablo en este caso, volviéndome muy jurídico, en una presunción iuris tantum, es una presunción que admite prueba en contrario. Eso quiere decir en español que los responsables deben ser capaces de demostrar, a petición de la superintendencia, que es la autoridad de control en materia de datos, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas. Entonces, esto tiene un doble manejo. Un manejo ex ante, que es cuando la entidad por sí misma, por atender un llamado normativo, que es lo que ya dijimos, que todos los que estén obligados a tratar tienen que implementar un sistema de protección y de gestión de riesgos relacionados con los datos, y un carácter ex post,
que es cuando la autoridad te requiere de oficio, te investiga, ejerciendo las facultades de inspección y vigilancia, hace una visita técnica y verifica que cuentes, por ejemplo, con lo que vemos a la izquierda, con una política de tratamiento de datos, que no es lo mismo que un aviso de privacidad. Muchas veces uno ve que le ponen solamente el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un elemento como más corto y más conciso que simplemente te pone sobre aviso de que hay una política de tratamiento de datos. Entonces no son sustituibles, eso es importante. ¿Qué tienes que hacer? Eso es lo que veremos a continuación. No sé si nos alcanza el tiempo para verlo de manera integral, pero me pasas por favor la diapositiva. Pero lo que es claro es que este tipo de programas que en el ordenamiento, digamos, colombiano, llevan el nombre de Programa Integral de Gestión de Datos Personales, están enfocados en la misma dinámica del compliance, el cumplimiento, la gestión de riesgo, con las diferencias que ustedes ven a la izquierda. Por ejemplo, mientras que en los SagriLab, programa de transparencia y demás, la norma vinculante son circulares, acá estamos hablando de una ley estatutaria, o sea, es un tema que tiene un orden incluso mayor, a pesar de que haya tenido un menor desarrollo en la práctica, la trascendencia es mayor por el tema del derecho fundamental. También un tema de sujetos obligados, que eso ya lo vimos, como no hay topes, ¿sí? Y no hay unos activos ni tamaños empresariales, esto ha sido objeto de incertidumbre. Tampoco hay un plazo de implementación claro. Las empresas han corrido muchas veces a contratar o a realizar ellos mismos los programas SagriLab, SARLab, programa de transparencia y todo lo demás porque les han dado un plazo perentorio. Acá el plazo no está, o sea, tú tienes un plazo sí para hacer unos registros en las bases de datos, ya lo dijimos, pero en principio tú tienes que hacerlo ya, o sea, implementar un sistema de gestión y un sistema que te permita darle un adecuado tratamiento es algo que lo tienes que hacer en el primer momento en que empieces a recopilar datos. Entonces, eso digamos, eso no ha sido entendido muy bien por todos los sectores y por eso es que muchas empresas están muy atrasadas en esta materia. Tampoco hay, digamos, unos criterios unificados sobre cuál debe ser el contenido del programa. Sí que es cierto que la superintendencia sacó una guía sobre, digamos, la puesta en marcha de estos programas y el ejercicio del principio de responsabilidad demostrada, pero no es como en las circulares de la superintendencia de materias SagriLab o programa de transparencia, que te dicen casi cuáles son los elementos, cuáles son los plazos, quiénes son los responsables, cuáles son sus obligaciones. No, acá te dicen, demuéstreme que usted, según la naturaleza suya y según el tipo de datos que recauda, está implementando y adoptando todas las medidas que estén a su alcance para cumplir con la norma y con el respeto de las garantías fundamentales. Entonces, eso abre, digamos, un terreno de incertidumbre extenso, porque pues tú, por ejemplo, te encuentras con unas resoluciones sancionatorias en las cuales la gente dice, no, pero es que yo tengo una política de datos, mire que es que acá la tengo en mi sitio web. Ok, pero usted no está implementándolo como un procedimiento, usted no tiene un responsable delegado, sus canales de solicitudes fallan, etcétera, etcétera. Entonces, mire que la exigencia es aún mayor, porque allá en SagriLab y BT muchas veces ha bastado con la exhibición del manual de cumplimiento, con el manual SagriLab, con el manual, con el código de ética. Muchas veces esa exigencia normativa se ha quedado incluso en el papel porque no son tan exhaustivos como acá. Y claro, esa exhaustividad se justifica en la medida en que estamos garantizando un derecho fundamental. Otra diferencia, esa es la última, es que en esta normativa, en teoría, hay un beneficio claro de reducción de la sanción si usted ha implementado y puede, atendiendo a ese principio de responsabilidad demostrada, demostrar, valga la redundancia, que ha realizado todos estos esfuerzos y que ha puesto en marcha un sistema de esta complejidad. Entonces, acá vemos que, digamos, en SagriLab y programa de transparencia, eso es poco relevante. Para tú graduar la sanción, eso es poco relevante. Sí me parece muy interesante esta normativa que la ley contempla eso como un beneficio, es decir, estamos hablando en un esquema ya no de imposición, sino de estímulos.
te estimulo, empresa, en la medida en que te otorgo de pronto beneficios de reducción de sanción, si demuestras esfuerzos reales en la gestión de ese tipo de riesgo. Y pues por el lado, perdona, yo termino acá en las similitudes porque son muy breves de exponer. Y en las similitudes, pues este programa atiende también a las mismas dinámicas de la ISO, en este caso es la 27701, no es la misma ISO, pero hay una específica de datos, pero es un esquema muy similar, tiene las etapas de diagnóstico, medición, controles, documentación y monitoreo que vemos en casi todos los sistemas de gestión, tiene su régimen de responsabilidad. Aquí no hay un oficial de cumplimientos, pero hay un oficial encargado de la protección de datos, o sea, también hay una cabeza encargada de poner en marcha este sistema. Se habla de reportes, procedimientos, ¿cierto? Entonces, hay unas similitudes, pero también hay unas diferencias entre los sistemas de gestión que normalmente hemos expuesto acá. Y miren ahí en las letras rojas, voy a ir poniendo ahí en roja en las diapositivas ejemplos prácticos. Mire que un criterio de graduación de la sanción es la reincidencia, es decir, si tú reincides, se te va agravando la sanción. Esta resolución que es del año pasado, 2021, ya me pone a mí en el escenario de multas que empiezan a ser cuantiosas, porque en los primeros años hablábamos de multas de 20, 30 millones, 60 millones de pesos colombianos. Digamos que en una empresa grande eso no era muy trascendente, pero cuando la conducta empieza a ser reincidente, como en el caso de este Comcel, que no atendió a un llamado que en específico se trataba de una dada de baja de una base de datos a solicitud de un titular, pues claro, ya llevaba 5 sanciones acumuladas anteriormente por lo mismo, entonces se te va agravando, acercándose al tope máximo, que son 2.000 salarios mínimos, o sea, 2.000 millones de pesos. ¿Qué me querías decir, Carlos? Pues que aquí el tema del cumplimiento, yo me acuerdo de una frase célebre que usó Tulio Salazar desde Lima hace algunos meses, que el cumplimiento es que usted cumple, yo miento. Eh, y, y en realidad aquí el tema va más allá del cumplimiento, porque eh, tú hablas del riesgo legal, ¿cierto? Entonces, este es un riesgo muy grande para las empresas. Pues, sinceramente, a muchas empresas grandes, el gerente dice, bueno, ¿y cuánto vale la multa? Claro. Y se arriesgan, eso quiere decir que hay apetito, pues, apetito de riesgo, eso lo medimos nosotros. Y entonces decimos, no, hay apetito en el riesgo operacional, entonces hágale. Y no, arriesguémonos. Pero es que esto es para las empresas grandes, pero por eso les hice la pregunta al principio. Esto, si bien la responsabilidad de las bases de datos son para las empresas grandes, la protección de datos personales es para todas las personas que recojan datos personales en Colombia. O sea, no importa el tamaño de la empresa. Si yo recojo datos personales en una planilla, en una tabla agarrada con un clip, que es los datos que es, digo yo, una planilla de asistencia, pues estoy poniendo cualquier cosa. Y encima de eso filmo a las personas que asistieron al seminario. Ahí ya estoy. Sí, sí. Ese es el caso. Y si quieres, acá tengo las Dale, sanciones. dale. Si quieres, acá tengo en las sanciones, que entre otras cosas son bastantes, a mi juicio, pues digamos que la delegatura es cierto que es pequeña frente a otras autoridades, como lo decía la compañera Mónica, pero están bastante proactivos porque, no sé, yo acá en este sitio donde estoy mirándolas en este momento, pues no puedo contar por lo menos 50 en el 2021 que ya están en firme. Y a lo que voy, digamos, en este punto es a decir que sí, o sea, no solamente las que escuchamos en los medios son las más sonoras, porque son las más cuantiosas y porque obviamente tienen un daño reputacional implícito, pero en esta lista, por ejemplo, está Fundación Mi Alegre Infancia, Investment de Colombia SAS, Agencia Promotora de Turismo Nuevo Club VIP SAS. ¿Quién ha escuchado hablar de esas 3 entidades? Inversores No. Halbor,
Dumar Penagos Amezquita es una persona natural. Obvio, también está Avantel, está Comcel, está Credivalores que la mantienen sancionando, pero a lo que me refiero, Stark Gym, o sea, un gimnasio. Entonces, lógicamente, pues tienen que, uno de los criterios de graduación de la sanción también es el tamaño de la empresa y el beneficio económico obtenido, que pues obviamente tiene que ver con el tamaño de la operación y por supuesto con el tamaño de la empresa. Pero ahí les quiero evidenciar que no solamente están requiriendo ni sancionando a las empresas grandes. Si ustedes ven la lista de resoluciones sancionatorias, van a ver que son empresas muchas veces pequeñas. ¿Y cuál es el detonante? Puede que de oficio la superintendencia como autoridad vaya a buscar y auditar las grandes, pero el problema es que cuando un titular de un dato ejerce su derecho y no se lo resuelven de manera proporcionada, o sea, usted pide que le den de baja del dato, muéstreme cómo fue que obtuvo mi autorización, dónde la tiene, cómo es, y la gente cada vez se está volviendo más proactiva con eso, pues claro, cuando la gente no recibe una respuesta satisfactoria de una, interpone una queja ante la superintendencia y ahí es que abre, digamos, la oportunidad. Entonces eso es cuestión de que haya una persona, solo una, que haga el intento de hacer valer sus derechos. Entonces, esa es la complejidad. Bueno, invitamos a Mónica a este conversatorio también, porque Mónica es una apasionada de este tema. Y yo tengo una pregunta que, entendiendo los impactos de seguridad de la información, no solo que impacta a las empresas con mayor capacidad, como las que estamos hablando, de capacidad financiera y también de tecnología, se hace necesario referirse a temas que incluyen a pequeños repositorios. A mí me preocupa eso de los pequeños repositorios porque eso es las startups y otras empresas que están naciendo y que son de base tecnológica, muchas, insisto, Zona Segura es una de ellas. Aquí estoy como parte interesada también aprendiendo. Eh, ¿Cómo sería, qué impacto tienen en las pequeñas y medianas empresas ese indebido tratamiento de datos personales, Mónica? Carlos, como veníamos, digamos, a mí me gusta ser un poco gráfica y me gustan mucho las películas y me Por gustan mucho favor. los documentales. Sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Y es que empezamos a ver documentales en Netflix como Nada es privado, Social Dilemma, Términos y Condiciones que están en YouTube, los invito a verlas. Y yo creo que uno a veces solamente entiende la dimensión del uso de los datos cuando le pasa a uno. Todos nosotros, pues somos ciudadanos, en algún momento utilizamos nuestra información. Tú ponías ejemplos ahorita de cuando suministramos la información en el supermercado, en la cadena comercial, en diferentes escenarios. Y resulta que el solo hecho de tener datos, seas tú una persona natural, porque también puede suceder, un pequeño tendero puede tener una libreta con los datos de las personas que le deben en su barrio, una persona que está iniciando su emprendimiento, por ejemplo, de químicos o de cualquier venta y posteriormente así empezaron las grandes empresas. ¿Cómo inició Amazon? ¿Cómo inició Google? Todos iniciamos desde abajo y empezamos a crecer. Cuando hablamos de repositorios de datos, uno a veces, ¿qué es un repositorio? Aquí yo sé que tenemos personas de todas las profesiones y nos verán personas de todas las profesiones, y es donde tengo yo ubicados los datos. Y entonces lo tengo en la nube, en Excel, lo tengo en una USB que nos compartimos todos en la empresa. Discúlpenme que ponga estos ejemplos. Uno diría, en este año uno ya no tendría que hablar de ese tipo de repositorios, pero existen. Y así empiezan las empresas e inclusive en grandes empresas seguimos utilizando repositorios que quizás en algunas ocasiones en materia de auditoría y gestión de riesgos nos ponen más riesgos. Entonces, este tema de los datos personales, el solo hecho de tener datos personales nos impacta en ese escenario. Que usted es pequeño y no tiene cómo llevarlo a un data center de IBM o no tiene cómo tenerlo en un data center en Colombia, entonces hablamos de data center en el exterior, de centros de datos para todos los servidores, para todo ese repositorio de información.
No necesariamente, porque a veces usted tiene su base de datos en un Drive o en un OneDrive o crea un software con un servicio en nube que le vende cualquier proveedor, que no está mal, pero cuando empezamos a abrir la brecha de la gestión de riesgos es cuando se nos empieza a complicar. Y les voy a poner ejemplos para que lo entendamos y para que sea más claro para todos. Una base de datos en una nube en la que no tenemos, permitimos que todos los empleados de la empresa le editen. Y entonces dice Diego, ahorita nos decía Diego, con solo uno que determine que yo no quiero que me envíen más información de esa empresa, y con el solo hecho que a un usuario, funcionario mejor, se le olvide quitar ese dato, suprimirlo y le vuelve a llegar el mensaje, ahí ya tenemos una complicación. ¿Por qué? Porque no tenemos una calidad de la información. Calidad de la información es que usted la pueda actualizar en tiempo real, que todos en su empresa la puedan visualizar, que si hay una modificación se vaya actualizando, como pasa con el software de zona segura que se va actualizando en tiempo real. El pequeño empresario, y para eso también es esta charla y va a quedar grabada, es que así usted sea pequeño, usted debe empezar a garantizar unos esquemas. ¿Y cuál es y tú me preguntarás, ¿cuál sería el mecanismo? Y esto pues no me lo estoy inventando yo, ahorita lo mencionaba Diego, en la ISO 27001 se establecen estándares de seguridad de la información. En la ley 1273 de 2009, que es la que modificó el Código Penal para hablar de delitos informáticos, si ustedes ven, no tienen que ser abogados, si en algún momento empiezan a mirar la ley de delitos informáticos, ustedes leen esa ley y esos delitos que precisa ahí, no dice, si usted es una empresa grande, si usted tiene gran robustez tecnológica, el delito no le dice eso, le dice a usted, le habla de fuga de información, le habla de mal uso de información, le habla de vulneración a los sistemas. Entonces no importa que seas pequeño o grande, estás también en un principio de responsabilidad demostrada, que así estés empezando, establece unos mínimos de gestión de riesgo para que no te pase y no incurras en delitos informáticos. Y finalizo lo siguiente, Carlos, en los siguientes escenarios. No solamente es una queja ante la SIC, como la presenta la 1581, y como bien Diego nos la muestra, que se ha sancionado a diferentes entidades. Cuando mencionaba que es pequeña, es muy pequeña para hablar de datos personales. Los datos personales merecen una entidad muy robusta que no sean más claro en esas disposiciones que nos planteaba Diego. Nosotros todavía en Derecho Informático somos rebuscando cómo vamos a hacer para gestionar los riesgos, cómo evitamos que se resuelvan este tipo de situaciones. Entonces, seamos pequeños, grandes o medianos, una queja de la SIC, una acción de tutela, una denuncia ante la Fiscalía, pues acabamos de ver en noticias de fuga de información de entidades públicas. Entonces creo que no es una excepción y por eso es un impacto el tema del manejo de los datos personales. El solo hecho de que un empleado nuestro se equivoque, no necesariamente tenemos que tener una robustez tecnológica, es lo ideal, pero si un empleado nuestro no está capacitado, por ejemplo, o nos compartimos los usuarios para acceder a la base de datos y hay una fuga de información o se vende, como decía Flavia ahorita, ahí estamos ante un riesgo y ante un posible evento de seguridad. Aquí concurren dos elementos que me parece importante resaltar. Uno, lo legal y otro, lo informático, ¿cierto? Los riesgos de ciberseguridad más los riesgos legales que implica el que yo tenga un riesgo de ciberseguridad. O sea, si a mí me roban las bases de datos de las tarjetas de crédito de mi plataforma, de mi pasarela de pago, pues son los datos de todos mis clientes que han depositado su tarjeta de crédito, han utilizado su tarjeta de crédito para las transacciones de mi comercio. Esto no es una cosa exótica, esto sucede pues, casi que a diario en el mundo. Pero esas dos cosas implican que yo como
empresario o yo como responsable de los datos, para que usemos los términos técnicos, yo soy responsable de los datos. Pero el hecho de que yo sea responsable de los datos y le delegue o encargue a un tercero, ya abre una brecha enorme en la protección de sus datos. Cuando yo, centro comercial, le entrego a un operador de marketing mi base de datos de clientes para que haga un push comercial de, qué sé yo, pañales, protección íntima para adultos, pañales para adultos. Y entonces este señor, esta empresa, escoge, hace un pareto y saca de mi base de datos las personas adultos mayores de más de 70 años y empieza a bombardearlos a través de SMS en sus celulares con ofertas de protección íntima para la tercera edad, de incontinencia. Ahí ya hay una franca violación de mis datos íntimos, de mis datos sensibles. Y entonces ya hay dos hechos. El robo de datos o la mala utilización de datos. Y por el otro lado, el tema de lo jurídico. ¿O son lo mismo? No, no, si bien todos van ligados a los datos personales, yo quiero explicar una cosa. A veces como abogados complejizamos un poco el tema y yo creo que debe desmenuzarse un poco para que sea de fácil entendimiento. Y cuando tú hablabas del tema informático, me gustaría que habláramos de derecho informático. ¿Por qué? Porque es una actividad interdisciplinar. Uno de los errores que más que más se cometen es que, por ejemplo, a la hora de emitir una ley, emitimos una ley porque es necesario regular el habeas data, así se llama el derecho a la intimidad y la privacidad, en este caso los datos personales que estamos hablando. Emitimos una ley y emitimos una normatividad adicional pues que vamos creando. Sin embargo, a veces esas leyes no se hablan con aspectos técnicos o no habrían unos ingenieros de sistemas o de telecomunicaciones o electrónicos de por medio para que se hablara ese tema de manera interdisciplinar. Ustedes saben, muchos de ustedes sabrán más que yo de aspectos de bases de datos de software, de tecnología. Las bases de datos son solo una parte de ese sistema en el que siempre deberían hablarse los temas jurídicos con estos asuntos, porque técnicamente todo es posible. Hágame tal cosa, quiero que esto se filtre así, quiero que entonces tal cliente vea tales datos, anonimicemos tal dato, hagamos un borrado seguro, hagamos un backup de esto. Empezamos a ver una serie de situaciones. Y para responder tu pregunta, Carlos, brevemente, ustedes ahí están viendo unas personas que aparentemente van en un viaje. Desde que uno nace, uno siempre está caminando y hagan de cuenta cuando uno está nadando que uno va soltando gotas, ¿cierto? Cuando va, digamos, nadando. Hagan de cuenta que uno va soltando datos todo el tiempo. Todo el tiempo estás emitiendo datos, desde que naciste, en qué clínica naciste, cuál fue tu médico, tus padres, bueno, una serie de situaciones. Y entonces resulta que yo debo conectar efectivamente el tema o diferenciar mejor, no confundir. Entonces voy a tratar de ponerlo en términos técnicos, pero con ejemplos. Primero, yo no puedo confundir, por ejemplo, la seguridad informática con la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque la seguridad de la información es un procedimiento. Yo puedo tener herramientas tecnológicas o técnicas para salvaguardar la información. La seguridad de información en sí misma es también, tiene que ver con temas de capacitación, de consultoría, de empezar a entender conforme a la ISO 27001 que hay eventos e incidentes de seguridad. Y ahí me permito conectar las dos preguntas que tú me hiciste. Y ustedes dirán, venga, porque el tema es bien complejo, uno se va apasionando y como tú decías, se empieza a conectar un montón de cosas, los datos personales con un tema de una obligatoriedad legal, pero también el tema de los delitos informáticos y no están desligados porque resulta que cuando se emitió la ley de delitos informáticos,
resulta que está regulando un bien jurídico que le corresponde a todas las personas y es la información. O sea que esta normativa no se puede desligar. Y para que esto quede un poquito más claro, ustedes ven ahí en mi pantalla, traté de hacerles como un poquito así como hacen los investigadores y es conectar un montón de evidencia para que sea más claro. Traté como que fuera un entramado, que es un entramado para los abogados, como tratar de tener ahí toda la normatividad un poquito juntica. Y ahí falta mucha. O sea, ahí no tenemos que meter la ISO 27001, la ISO 27701 que nos mencionó el compañero Diego, que se va conectando toda la información con lo que estamos hablando acá. Y resulta que entonces cuando hablo de seguridad de la información y cuando hablo de la auditoría, cuando Diego nos estaba hablando de esa guía nos está diciendo algo peor, creo yo. No tanto peor, nos está diciendo, no le voy a decir cuándo lo voy a auditar, pero es responsabilidad demostrada. O sea, usted en cualquier tiempo tenga todo en regla, porque en cualquier momento yo puedo llegar a intervenir. Eso, por ejemplo, en la guía para el tema español. La Agencia Nacional Española también lo ha establecido una serie de condiciones por cumplir. INAI en México lo hizo. Paraguay lo está haciendo con su certificación de datos personales. Colombia con las sanciones que empezó a establecer. Empezó con el Banco de Occidente. Hemos pasado con Bodytech, cuando le empezó a decir algo tan sencillo. En ese conectar la seguridad de la información con la seguridad informática. Usted tiene seguridad informática, tiene unas bases de datos, tiene unos sistemas tecnológicos que le garantice que usted pueda consultar datos. Ah, sí. Seguridad en la información, que sus bases de datos se hablen para que el cliente, si un día está en Pereira, se pueda ir a Bogotá o a Medellín y pueda ingresar con su huella y usted no le ponga ningún problema y usted tenga legalizado el pago del cliente. ¿Qué nos estaba pasando en ese caso? Le decíamos, el cliente es moroso. ¿Por qué? Porque nos dejó de pagar en Pereira, pero el cliente está asistiendo en Bogotá. El cliente se fue a vivir a Medellín. Es la misma base de datos. Usted es la misma empresa. Seguridad de la información. Garantice esos ciertos parámetros de que sus datos personales sean de calidad, estén actualizados y usted no ponga en trámites adicionales al cliente. Porque de eso también se trata la protección de los datos personales. No solo que usted lo cuide, no solamente que usted no lo venda, que usted no lo circule, también le está diciendo tratamiento responsable, responsabilidad demostrada. Entonces, lo voy dejando ahí y Diego levantó la mano también y luego hablamos de eventos e incidentes para que redondeemos la pregunta. Carlos, gracias. Antes de darle la palabra a Diego, te quiero hacer una contrapregunta, Mónica, y es, como estamos en la era de la tecnología, tenemos un sesgo muy dado a que estamos hablando de tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero como lo exponían en el video de introducción, de esto no se escapan los archivos físicos, ¿cierto? Qué buena pregunta. Excelente pregunta, porque hay un punto en específico y es que, ojo con lo siguiente, y aquí me permito mencionar una ley que no está en esta normatividad que tenemos en pantalla. Traté de hacerlo así como para que fuera un poquito más claro. Resulta que la ley 1712 de 2014, imagínense por favor una balanza. Ley 1712 de 2014, ley 1581 de 2012, 2 años de diferencia. Sentencias de constitucionalidad en Colombia, la constitucionalidad, al igual que otros países que nos están viendo, la Corte verifica que no se hayan vulnerado ciertos derechos, ¿cierto? Entonces, en un lado me está diciendo, hey, entidades públicas, garantice la información, suministre a la gente la información, derecho a la información. Y acá me está diciendo, proteja la información. Garantice que se actualice, que sea de calidad, que usted no esté circulando, vendiendo, que usted no esté vulnerando esa información, que no haya fuga de información. ¿Por qué hago la distinción acá? Porque no todo documento público tiene información pública general. Vuelvo y repito, no todo documento público, por el hecho de llamarse público, tiene en su contenido información pública.
por el solo hecho de que la haya emitido una entidad pública. Eso lo ha establecido que la Ley 1581 de 2012, el Código Electoral colombiano para nuestros compañeros de diferentes países. Colombia tiene identificación de los colombianos desde 1968 y lo regula el Código Electoral porque la primera manera en la que se identificaron los colombianos fue con tarjeta electoral, no con cédula. Entonces eso hace que tengamos unas bases de datos hacia atrás. Y entonces el Estado civil, para responder la pregunta que tú haces del documento físico, ese registro civil de nacimiento se menciona en el Estatuto de Registro Civil que es un documento público, porque lo emitió una entidad pública. Volvamos a la balanza, Ley 17.2. Es una entidad pública, lo emitió una entidad pública, es un documento público, porque lo emitió una entidad pública. Pero resulta que ese documento físico tiene datos sensibles, que los mencionaba ahorita nuestro compañero Diego. ¿Qué datos sensibles tiene? Nada más y nada menos que quiénes son sus padres. O sea que es sujeto también de sensibilidad, Ley 1581 de 2012. O sea que si bien ese es un documento público, está físico, no por el hecho de estar físico, no goza condiciones de seguridad de la información que lo tenemos en repositorios digitales. Diferente cuando los creamos en repositorios digitales desde su origen. Diferente cuando una escritura pública la digitalizamos, cuando empezamos a hablar de otro tipo de figuras. No confundir hacer procedimientos tecnológicos con digitalizar información. Finalizo. Ese documento que está en físico puede tener información pública, privada, semiprivada y sensible. Entonces, el manejo de ese documento también debe ser muy riguroso. La Ley 27.001, esta normativa que establecemos acá, los documentos que tú decías del listado de asistencia, puede que ahí haya información reservada, como la dirección, como el correo electrónico. Que haya información pública como los nombres y la cédula, también. O sea que el solo hecho de que haya información pública ahí no le puedo dar a todos un manejo público. Y ese documento finalmente debe tener pues un manejo y una seguridad especial. Y peor aún cuando estamos hablando de las fotografías, de los videos, del reconocimiento facial. Se nos empieza a complejizar el tema. Diego. Ahí yo quería hacer simplemente una precisión, porque al principio Carlos hablaba de responsabilidad del encargado, responsabilidad del responsable, cuando es el encargado el que tiene alguna conducta omisiva o bueno, cuando la embarra, por decirlo de alguna manera, frente al tema del tratamiento. ¿Qué pasa? La ley, el decreto reglamentario 377 en el artículo 25 dice, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en las auditorías para ir agrupando al tema de la charla, tenemos que verificar que entre el responsable y el encargado haya un contrato, porque en ese contrato, entre otras cosas, dice el artículo 25, el encargado se comprometerá a dar aplicación a las obligaciones del responsable bajo la política de tratamiento de la información fijada por este y a realizar el tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que los titulares hayan autorizado. Es el caso, por ejemplo, de una sanción que se profirió en 2018 contra, perdón que se me confundió acá, contra Liver, una empresa que se llamaba Liver, qué pena que se me olvidó. En ese caso tenían una base de datos en una inspección que les hizo la autoridad de control, y ni siquiera es una empresa medianamente grande, pues Liver. No importa, digamos en ese caso, no importó que la base de datos con 99.000 datos no hubiera sido utilizada, que esa fue la defensa que ellos plantearon en el procedimiento de inspección. No, nosotros la tenemos ahí. Es cierto que no solicitamos autorización de los titulares para recaudarla, pero lo que importa es que no la utilizamos. Y ahí va la pregunta. ¿Recuerdan ustedes el primer slide donde les hablaba que la recolección es una de las formas de tratar? Simplemente en esa resolución que se dijo, no importa, señor Liver, si usted no utilizó es problema suyo. Usted, por el solo hecho de almacenarla y recolectarla, tiene que contar con la autorización de los titulares,
por ahí se fueron en la primera sanción. Y en la segunda le dijeron, aparte de todo, usted tiene esa base de datos sin ningún tipo de seguridad, volviendo a lo que decía Mónica. Usted puede acceder a esa base de datos simplemente ingresando a ese computador que ni siquiera tiene contraseña. Entonces, ahí le reprocharon dos cosas importantes y eso tiene que ser objeto, obviamente, de verificación en nuestras auditorías. Si quieren, porque el tiempo ya, digamos, se nos acortan, pasamos al tema de las auditorías como tal, pues que es el objeto de la charla. Ya se nos acabó el tiempo, no tenemos ni 7 minutos. Lo que pasa es que era importante entender estos deberes y estas obligaciones y estas normas, porque simplemente cuando usted va a plantear una auditoría, lo que tiene que hacer es ir a verificar todo eso. Además, Claro que sí. para darle una orientación sobre el contenido de la auditoría y sobre el alcance, lógicamente tenemos que establecer y ceñirlos a la guía que ya está inventada. O sea, en la guía te dicen, de la superintendencia, te dicen cuál es el contenido del programa, qué tienen que tener, tiene que haber procedimientos, tienen que poder ustedes demostrar que obtuvieron la autorización, tienen que establecer la correspondencia entre la autorización que dio el titular con la finalidad o el uso. Es decir, si yo recaudo el día de hoy un dato a Mónica para hacerle un tratamiento específico, es decir, para que hagamos un estudio de mercado, después yo no puedo darle un uso diferente que pueda ser otro uso complementario, como puede ser un procesamiento en una segmentación de clientela X. Entonces, tiene que haber una correspondencia entre lo que yo autorizo. Obviamente esa autorización debe ser precedida de una puesta en conocimiento al titular de todos los deberes, obligaciones y los procedimientos, que ese es el contenido de la política. Pero además, la auditoría pasa por lo normal de esos sistemas de cumplimiento. Yo tengo que confirmar que haya algo que se llama tone from the top en el compliance, que es una puesta a tono de la parte superior de la cadena de administración, de los gerentes. Compromiso de la alta dirección. Que estén comprometidos de la alta dirección con este tema. También tengo que asignar un responsable del programa, tengo que contar con sistemas de reportes, tengo que probar los controles, realizar un inventario de las bases de datos, sistematizarlas, si es del caso, pero identificarlas en todo caso con nombre, tipo de datos, tratamientos, finalidad, etcétera, etcétera. Ni hablar de si estoy obligado a registrarlas, pues que haya procedido el registro en los tiempos que son mandatorios en la ley. Pero también es muy importante algo, y es lo que decía Mónica. Cuando estamos en este terreno tan incierto, lo importante es demostrar. En esa responsabilidad demostrada, lo que importa es, ok, yo soy una empresa pequeña y manejo poquitos datos, ¿sí? Entonces, de pronto no tengo el mismo nivel de tecnificación en mi programa de complejidad como una empresa como Comcel, ¿cierto? O como un banco. Lo mismo, pues digamos que a la inversa, no, sin importar que yo sea una empresa pequeña, pero si mi objeto social es hacer, por ejemplo, analítica de datos, no importa mi tamaño, lo que importa es que estoy utilizando eso como insumo, entonces ahí tengo que tener algo muy robusto. Por eso es que yo siento que no pudieron hacer esto de manera efectiva por unos topes de activos o de ingresos determinados, porque como hay empresas pequeñas que viven de esos datos, pues a esas se les tiene que medir con mayor rasero que a una empresa grande que poco o nada tenga que ver con datos. Entonces, entre más complejo la operatividad, entre más sensibles los datos, entre más tratamientos vaya a haber, si van a circular esos datos o no, pues todo esto tiene que ir complejizando nuestro sistema y el criterio tiene que pasar por, digamos, un ojo experto que diga, bueno, alguien que sepa de la materia y diga, vea, de pronto esto se nos queda corto, de pronto tenemos que hacer esto más, porque pues nada hacemos implementando un sistema súper pesado en una empresa que no lo requiere o implementando algo deficiente en una que sí lo requiera. No podemos copiar y pegar políticas, por ejemplo. No podemos transcribir la norma 1581. Es algo que tiene que ser mucho más dinámico. Yo creo que eso es como lo que yo quisiera destacar del tema de las auditorías, sin antes, pues obviamente decir que, como todas, tienen que tener un método definido, un alcance,
tiene que ir de por medio un acuerdo de confidencialidad, porque obviamente ustedes van a estar accediendo a datos para formular esas políticas. Si son, por ejemplo, un consultor externo, tiene que tener las mismas características que hablábamos ahora: identificación de los riesgos, normal como en otros escenarios de compliance, matrices de riesgo, mapas de calor, métodos de segmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que la suerte con los que, la suerte que tenemos los del auditorio que estamos en este tema de gestión de riesgo es que simplemente cambian las perspectivas, pero las dinámicas de fondo son muy similares. Entonces la invitación es que sepamos adaptarlas. El requisito de formación que es indispensable, ya lo mencionaba Mónica. Obviamente revisar que esas formaciones se hayan dado, que la persona esté capacitada. Obviamente, entre más vínculo tenga con el tratamiento de los datos, mayor formación va a tener que tener la persona. Los contratos laborales tienen que tener inclusiones de ese tipo de cláusulas que tengan que ver con obligaciones acordes a ese tema del tratamiento de datos. Tenemos que verificar, obviamente, los medios de comunicación, las respuestas a lo que hablaba Mónica ahora sobre las violaciones y los incidentes. ¿Cómo va a reaccionar? La empresa, ¿cómo va a reaccionar ante una brecha, una fuga, una intrusión? ¿O cómo va a reaccionar cuando haya un titular que esté elevando una solicitud? ¿Cuál es el procedimiento para elevar esa solicitud y cómo le vamos a responder? Ahora vamos al tema de la transmisión internacional de datos. Hay un tema que se llama, es muy bonita la figura, que es el puerto seguro. Cuando nosotros hacemos una transmisión internacional de datos, tenemos que verificar que ese puerto de destino de los datos, donde nos vayan a realizar el tratamiento secundario o donde vaya a estar el encargado de hacer el tratamiento, tenga unos parámetros legales y un esquema de tratamiento suficiente, por lo menos igual de garantista al que yo tengo, y si es más, mejor. Pues eso fue, por ejemplo, un concepto que se desarrolló cuando tuvieron que armonizar los esquemas europeos con los norteamericanos. Ese criterio del puerto seguro fue como para decir, ok, tenemos dos perspectivas diferentes, como explicaba al principio, pero vamos a decir que Estados Unidos es un puerto seguro para Unión Europea y viceversa. Yo creo que por ahí, por la parte de las auditorías, lógicamente eso podríamos ampliarlo mucho más. Sin embargo, reúno de pronto con el atrevimiento del caso la opinión de Mónica y de Carlos. Queríamos ofrecerles un panorama primero mucho más enriquecedor, nutrido, porque ya con eso ustedes, con el conocimiento que tienen de auditorías de sistemas de cumplimiento, perfectamente pueden ir a diseñar una auditoría. Tienen que ir a confirmar, ya saben, desde la ley 1581, desde el 1377 y desde la guía. Desde ahí tienen que perfilar las auditorías que se hagan a estos programas. Si debe contar o no la empresa con un programa, hombre, es criterio de cada cual. Es mejor que lo tengan y que más bien lo implementen de forma progresiva, o que lo hagan de forma escalonada, a que no lo tengan, o que tengan simplemente una política por allá de datos que nadie lee, o que está en el sitio web desactualizada y la copiaron de Rappi. Entonces, digamos que eso puede ser muy problemático, ¿cierto? El copia y pegue, para, digamos, cerrar con eso la intervención que quería puntualizar al final. Y no, pues la invitación es a estudiar primero, digamos, este contenido conceptual, si es que quieren perfilarse en la actividad de las auditorías, porque conociendo esos principios, esas obligaciones, lo que nos imponen en la norma y en los estándares internacionales, pues podemos hacer una revisión de qué tan eficaces son nuestros programas en las empresas. Nos estamos pasando del tiempo, pero es que este tema es muy largo, y yo creo que esto para un solo conversatorio no nos alcanzó. No nos alcanzó, se nos quedan muchas cosas en el camino. Lo teníamos claro cuando preparamos esta conversación, porque, por ejemplo, Edna, Elizabeth, Estefanía, Francisco, Gloria, todos, estoy seguro que tenían o tienen muchas cosas que preguntar. Entonces, vamos a hacer una cosa de entrada. El conversatorio los quiero invitar de una vez para que
hagamos una segunda parte de este conversatorio. Mónica, si estás en Colombia el 19 de enero, si estás en Colombia, pues, porque hay que preguntarte, y aunque estés fuera, iremos a ver si nos podés acompañar. Y lo mismo, Diego, para que le demos otra redondeada ya a los temas más puntuales del tema, porque a mí me queda particularmente muchas preguntas, pero quiero hacer hincapié en dos temas muy, muy, muy claros. Es cuando es un caso, cuando yo invito a una capacitación a alguien, le recojo los datos y esos datos, después de la capacitación, los uso para un fin comercial, ya desvirtué la autorización. ¿Estamos claros? Así es. Imagínense. O sea, ahí, y así hay muchísimas cosas más que quisiéramos aclarar. Estoy seguro que quisiéramos aclarar. Entonces, la invitación es, primero, a que se suscriban a nuestro canal. Ya saben, tenemos 122 contenidos. Suscríbanse a nuestro canal www.youtube.com/Zona Segura SAS y ahí van a encontrar esta y todas las grabaciones de nuestros conversatorios. Síganos en ese canal, ahí van a encontrar muchas sorpresas. Lo primero, lo segundo, darle las gracias a Diego y a Mónica por su asistencia, a ustedes por su paciencia y por su generosidad del tiempo, a Héctor, a Gloria, a Francisco, a Carlos, a Albeiro, a todos los que nos han acompañado hoy, a Oscar Granados, a Sebastián. Y saben que Conversatorios vuelve el 12 de enero. Y pronto les vamos a tener una sorpresa. Síganos, por favor, en LinkedIn también como Zona Segura. Ahí también nos pueden seguir. A Mónica la pueden seguir en Twitter, ¿cierto? Así es, Monipress. Me pueden seguir Mónica con Press, Z. con Z. Monipress. Así es. Monipress. Y a Diego lo pueden seguir en LinkedIn. LinkedIn. Sí. Diego Trujillo, Diego Andrés Trujillo García, Sí. en LinkedIn. Bueno, muchísimas gracias. De entrada les queremos desear una feliz Navidad a todos. Ya saben dónde nos encuentran. En Instagram, Zona Segura SAS. En Facebook, Zona Segura SAS. En LinkedIn, Zona Segura. Vamos a seguir mandando contenidos. Diciembre es una época para crear cosas, para escribir. Y entonces nos vamos a mantener en contacto ahí. No nos olviden. Feliz Navidad, feliz año a todos. El cierre. Mónica, tu cierre, Diego, tu cierre y nos vamos. Carlos, Mónica. gracias por la invitación. Un saludo a todos desde donde estén. Y no quiero y obviamente aprovecho para aceptar la invitación del 19 de enero. Este tema en realidad tiene mucho que hablarse, muchos temas para reflexionar, pero también podemos darles unos tips bien interesantes para el tema de las auditorías en cualquier tiempo. Hablar de ethical hacking y otros temas de gestión de riesgo y privacidad por diseño, más allá de accountability también. Entonces quedamos pendientes y claro que sí, si Dios nos da la vida, ahí estaremos, Carlos. 19 de enero, entonces ya está hecha la invitación. Diego, si usted no está por allá en su pesca deportiva, también. Diego, tu cierre. Vamos a ver si para el año entrante todavía puedo ir a mi pesca deportiva, porque está muy complicado eso. Bueno, no, invitarlos a la charla y obviamente aceptar la invitación desde ya. Me encanta, como siempre, participar en estos espacios. Lo sigo de manera recurrente desde hace rato y pues, no, agradecerles el espacio nuevamente, la paciencia y pues a los que estuvieron pendientes, invitarlos también a que se interesen en el tema. Como parte, digamos, de la antesala podemos preparar documentos, bibliografía, algo para que ustedes tengan también algo de que echar mano para estar preparados para abordar esa complejidad de la auditoría que pues requiere, como presentamos, este conocimiento previo. Entonces, muchas gracias y nada, quedo atento de que ya sea el 19. Feliz año. Muy bien. Feliz Navidad, feliz año a todos. Muchas gracias.
Julián, John Flavio, Tulio, saludos por Lima, Oscar, Michael, perdón, Marlene, Marina, Luis. Luis, tenemos un compromiso el 12 de enero para nuestro foro de perspectivas de gestión de riesgos 2023. Esa es el primer evento que vamos a tener el año entrante, un foro en donde nos van a acompañar Isabel Casares desde Madrid, Edwin Durán desde República Dominicana, Jorge Hot desde Costa Rica, eh, Hernán Avendaño desde Colombia y Luis Cachay desde Lima. Y este servidor será un pequeño moderador para este evento. Muchísimas gracias. Se les quiere, cuídense mucho, por favor, y nos vemos en el 2023 todos. Gracias.